Capítulo 111. Tras recibir la petición de Marcus, Craso anunció inmediatamente que convocaría una reunión del Senado 2 días después. Era poco frecuente que Craso convocara a los senadores de esta manera. Naturalmente, la asistencia fue extraordinaria. Prácticamente todos asistieron, excepto aquellos que estaban incapacitados por enfermedad o ausentes. Queridos senadores, les agradezco sinceramente por reunirse en medio de sus ocupaciones. Craso se levantó de su asiento consular e inclinó respetuosamente la cabeza. Los asistentes mostraban claramente su deseo de escuchar por qué Craso los había convocado. Mételo, incapaz de contener su curiosidad, levantó la mano y preguntó: ¿acaso César ha obtenido otra victoria en la Galia? Bueno, tales noticias han llegado, pero no es por eso que he convocado esta reunión. Sin embargo, ya que lo menciona, deberíamos discutir también ese asunto. Ante la confirmación de Craso, los rostros de los senadores aristocráticos se contrajeron. Habían estado esperando ansiosamente noticias de la derrota de César, pero contrariamente a sus expectativas, este estaba conquistando la Galia sin problemas. A diferencia de los aristocráticos, que mostraban abiertamente su descontento, los miembros del Partido Popular sonreían alegremente. Pisón, también suegro de César, carraspeó y solicitó la palabra. Ya que ha surgido el tema, ¿qué tal si lo abordamos primero? César está logrando hazañas que ningún romano ha conseguido antes. Nuestro Senado debe expresar su admiración por ello. ¡Ja! ¡Qué grandes hazañas! Simplemente ha derrotado a algunas tribus bárbaras. Catón, quien siempre se oponía a todo lo relacionado con César, volvió a expresar su objeción con voz aguda. Tras lograr con éxito transferir la inmensa riqueza de Chipre al tesoro romano, su influencia había aumentado considerablemente. Sin embargo, incluso Catón no podía menospreciar fácilmente los logros de César. Atacar torpemente era difícil porque los logros de César estaban demasiado claramente documentados. Pisón, que se había convertido prácticamente en el portavoz de César, desplegó un pergamino con una sonrisa relajada. Hace 300 años, sufrimos el doloroso recuerdo de que esos bárbaros ocuparon Roma. ¿Por qué creen que existe una cláusula de excepción que establece que incluso el sumo sacerdote, exento de todo servicio militar, debe luchar cuando los galos atacan? Los galos infligieron una humillación inolvidable a nuestra Roma. No debemos menospreciar la gran empresa de conquistar completamente la Galia diciendo que solo es derrotar a algunas tribus bárbaras. Tales palabras podrían verse como un insulto a nuestros antepasados. Por supuesto, confío en que el sabio y reflexivo Catón no lo dijo con esa intención. Catón, incapaz de refutar, chasqueó la lengua y se sentó. Como dijo Pisón, las hazañas militares de César eran suficientes para agitar a toda Roma. Honestamente, la mayoría de los senadores aristocráticos no habían esperado que César tuviera un talento militar tan excepcional. Sin embargo, César había demostrado habilidades tácticas y de mando comparables a las de Pompeyo, sorprendiendo a todos. Como la estabilización del norte suponía un enorme beneficio para Roma, los aristocráticos no podían atacar abiertamente a César. Pisón, apartando la mirada del silencioso Catón, leyó triunfalmente el informe enviado por César. César informa que, basándose en sus victorias en la Galia, ha logrado convertir completamente la región de los Alpes en territorio romano. Hasta ahora, los comerciantes romanos han pagado peajes absurdamente altos para atravesar esta zona. Las tribus bárbaras, que podían cambiar de actitud en cualquier momento, también representaban una gran amenaza. Pero ahora esa preocupación ha desaparecido. En la historia original, César tampoco pudo pacificar la región de los Alpes de una sola vez. Esto se debió a que las tribus vecinas se unieron y atacaron a la Legión 11, que había recibido órdenes de subyugar la región. Sin embargo, esta vez, las tribus alpinas, intimidadas por los brillantes logros militares del ejército romano, apenas sucumbieron a la incitación para oponerse a Roma. El número de tribus que atacaron a la Legión de César apenas superaba los 10.000. La Legión 11, armada con la Lorica Segmentata y el nuevo Gladius suministrados por Marcus, los repelió fácilmente. Los ancianos de las pocas tribus que se rebelaron fueron ejecutados y sus miembros vendidos como esclavos. César compartió parte de los ingresos obtenidos con las tribus vecinas. Esto fue para demostrar que quienes se rebelaban eran castigados, pero quienes permanecían fieles a Roma recibían beneficios correspondientes.
Ahora, no sería exagerado decir que la región de los Alpes es completamente territorio romano. Y eso no es todo. César también ha conquistado a los vénetos en el oeste de la Galia. Con esto, la hegemonía de Roma se ha extendido hasta el océano occidental. Cuando terminó el apasionado informe de Pisón, los senadores del Partido Popular aplaudieron tronadoramente para celebrar la victoria de César. Incluso los senadores más cercanos a la neutralidad estaban esta vez del lado de César. La popularidad del Partido Popular aumentaba día a día gracias a las grandes victorias de César que se escuchaban casi a diario. Ahora los romanos consideraban las hazañas militares de César casi iguales a las de Pompeyo. Como dijo Pisón, la victoria en la Galia significaba mucho más que simplemente someter a los bárbaros. Pompeyo había hecho arrodillarse a las grandes dinastías orientales, elevando la gloria de Roma ante el mundo. Los ingresos recaudados para el tesoro romano eran incomparables con los de la Galia. Considerando las cifras objetivas y el estatus, Pompeyo podría sentirse molesto por ser considerado igual que César. Sin embargo, la pacificación oriental de Pompeyo era ya una historia del pasado, de hace casi 10 años. Además, los romanos percibían de manera diferente la amenaza de la Galia, justo al norte de Roma, y las dinastías del lejano oriente. Era la diferencia entre una bomba de tiempo que podría avanzar en cualquier momento y civilizados con los que al menos se podía hablar. Los vergonzosos recuerdos del pasado, cuando Roma sufrió durante cientos de años bajo los galos, también jugaron un papel. Para la mayoría de los romanos, esta guerra gala de César era como saciar de una vez una sed que no se había aliviado durante mucho tiempo. Las miradas de los senadores aristocráticos se dirigieron a Marcus. Eran miradas que contenían una urgente petición de hacer algo. Marcus, que ya estaba a punto de hablar, se levantó con una leve sonrisa. Primero, quisiera reconocer y expresar mi respeto por los grandes logros de César. Habiendo participado en la guerra junto a él durante 2 años, conozco bien sus excepcionales habilidades. El valor de la Galia es mayor que cualquier región que Roma haya adquirido hasta ahora. Quienes no han estado en la Galia probablemente no lo comprendan fácilmente. Pero la Galia que vi personalmente presumía de tierras agrícolas más fértiles que cualquier tierra de Italia. Si cultivamos las tierras de la Galia, no tendremos que preocuparnos por la comida incluso si Egipto o Anatolia sufren hambrunas. Se escucharon murmullos por toda la sala. Dado que Marcus, el líder aristocrático, lo había reconocido tan claramente, era imposible menospreciar el valor de la Galia. Los senadores aristocráticos miraron a Marcus con expresiones de interrogación, preguntándose por qué estaba elevando a César. Marcus ignoró estas miradas y continuó hablando. Creo que el Estado debe evaluar objetivamente los méritos y faltas de sus ciudadanos. De lo contrario, ¿quién confiaría en el Estado y se esforzaría por lograr méritos, y quién tendría cuidado de no cometer errores? Pompeyo, que casi había sufrido un revés debido a la injusta obstrucción del Senado, asintió enfáticamente. Tiene razón. Hay que reconocer lo que merece reconocimiento. De lo contrario, ¿qué pasaría con la confianza en el Senado? Exactamente. Por lo tanto, no solo César, sino cualquiera que logre méritos en el futuro debe recibir una recompensa adecuada. Marcus enfatizó especialmente la palabra futuro. Cicerón y Catón, captando la intención de Marcus, expresaron su aprobación. De todas formas, por mucho que los aristocráticos insistieran, el apoyo de los ciudadanos romanos a César era abrumador. Era más beneficioso aquí reconocer generosamente los méritos de César y mostrar la imparcialidad del partido aristocrático. Además, dar a César su merecido mérito permitiría otorgar una recompensa adecuada a Marcus en el futuro. Cuando Cicerón y Catón expresaron su aprobación, los demás senadores aristocráticos no manifestaron descontento. Incluso aquellos que aún no entendían la situación creían que si Marcus, Cicerón y Catón estaban todos de acuerdo, debía haber alguna intención detrás. El Partido Popular no tenía razón para rechazar desde el principio, así que por una vez el Senado se unificó. Craso, juzgando que el ambiente de la asamblea se había calmado lo suficiente, cambió de tema. Bien, entonces dejemos por ahora el asunto de la Galia y discutamos la verdadera razón por la que convoqué esta reunión. Actualmente, el ambiente en la provincia de Asia no parece normal. Por lo tanto, planeo reorganizar y enviar a Siria 2 de las 3 legiones que han regresado de Egipto. Busco el consentimiento de los senadores para esto.
La única nación que podría amenazar a Siria sería Partia. ¿Está diciendo que Partia podría atacar Siria? Mete lo preguntó con voz escéptica. Los otros senadores mostraban expresiones similares. La posibilidad de un ataque real es baja. Pero si no tomamos ninguna precaución, no podemos estar completamente seguros de que la posibilidad sea nula. Cicerón estaba convencido de que Craso sabía algo que ellos desconocían. Solicitó la palabra y habló. Primero, comparta con nosotros la información que posee, cónsul. Eso facilitaría una discusión más fluida. Dejaré esa parte a Marcus, quien tiene información más detallada que yo. Marcus, designado por Craso, se levantó nuevamente. Se dirigió al frente, donde estaba el asiento consular, y mientras miraba a los senadores, comenzó su explicación. Algunos de ustedes habrán oído que la guerra civil en Partia ha terminado, mientras otros puede que no. Pero hay un hecho mucho más significativo. El primogénito de Mitrídates, derrotado en la guerra civil, actualmente se ha refugiado en Siria. Afirma ser el legítimo heredero con derecho al trono de Partia. ¿El heredero al trono de Partia está en Siria? Así es. Orodes, el actual rey de Partia, es conocido por su extrema obsesión con la autoridad real. No dejará con vida a nadie que pueda amenazar su trono. Bíbulo presentó cuidadosamente una objeción. Pero no creo que sea tan imprudente como para atacar Siria, como mucho, ¿no enviaría asesinos? También creo que esa es la posibilidad más alta. Pero ya hemos tomado medidas impenetrables contra los asesinatos, así que no hay de qué preocuparse. Y el despliegue de 2 legiones también sirve como advertencia de que no deben albergar pensamientos irreflexivos. Bíbulo asintió en señal de comprensión. Los otros senadores observaron la situación cuidadosamente, sin aventurarse a hablar precipitadamente. ¿Deberían apoyar al hijo de Mitrídates y atacar Partia, o ignorar sus afirmaciones y buscar la paz con Partia? Ninguna de las opciones era fácil de elegir. En este caso, no había distinción entre aristocráticos y populares. Los senadores intercambiaron libremente opiniones y buscaron un curso de acción. La opinión de utilizar al hijo de Mitrídates para intervenir en Partia constituía aproximadamente el 80% de la mayoría. Catón, de tendencia severa, fue particularmente apasionado en su llamamiento para conquistar Partia. Si vamos a permanecer amigos de Partia para siempre, es mejor no luchar. Pero en política internacional, la idea de amigos eternos es fundamentalmente insostenible. Partia continúa aumentando su poder nacional, y no hay razón para que sigamos observándolo. Si eventualmente tendremos que derrotarlos, ¿qué mejor oportunidad que ahora? Pero Partia es fuerte. Si nos invadieran, nuestras valientes legiones podrían repelerlos sin dificultad. Pero, por el contrario, invadirlos conlleva demasiado riesgo. Isáurico, esa es una postura demasiado pasiva. Partia no es rival para nuestro ejército romano. Ellos eran solo quienes luchaban contra la dinastía seleucida. Nosotros hemos hecho arrodillarse a la dinastía seleucida, a Ponto y a Armenia. No hay razón para temer a Partia. Eso no es cierto, Catón. La voz grave de Pompeyo, que hasta ahora había permanecido en silencio, resonó en la sala. Con todas las miradas centradas en él, Pompeyo se encogió de hombros y continuó. La fuerza de caballería de Partia no debe ser subestimada en absoluto. Además, el desierto que ocupa gran parte del territorio parto es un terreno poco familiar para nosotros. Si entramos imprudentemente, sufriremos un gran revés. Esta vez, ni siquiera Catón pudo refutar. Nadie en el Senado podía oponerse a Pompeyo en asuntos militares. En lugar de objetar, Catón expresó su descontento modestamente en forma de pregunta. Entonces, ¿el gran Pompeyo considera que a Roma le falta fuerza para conquistar Partia? No he dicho tal cosa. Si consideramos únicamente el poder nacional, Partia no puede ser rival de Roma. Si Partia estuviera en el norte de Italia, habría sido ocupada por nosotros hace tiempo, sin dejar rastro de su existencia como nación. Incluso si estuviera ubicada como Ponto o Armenia, podríamos invadirla fácilmente, pero Partia está aún más al este. Y como mencioné antes, debemos considerar el terreno desértico poco familiar al planificar nuestras líneas de suministro. Solo quería decir que es peligroso emprender una expedición sin considerar adecuadamente estos puntos, así que no malinterpreten mis palabras. Si es una opinión sobre la necesidad de ser cauteloso, yo también estoy de acuerdo. Pero quien trajo este tema fue Marcus.
Estoy seguro de que tiene un buen plan. ¿Me equivoco, Marcus? Marcus, señalado repentinamente, asintió sin mostrar sorpresa. La situación se estaba desarrollando según sus deseos. También guardaré profundamente en mi corazón la sabia opinión del gran Pompeyo. Cuando Magno pacificó el Oriente hace 10 años, yo observé todo desde cerca. Siento que todo lo que vi, escuché y sentí entonces se ha acumulado como valiosa experiencia en mi mente. Si se decide una expedición oriental, planeo seguir al máximo los consejos de Magno, quien es prácticamente mi maestro. Marcus hizo una pausa y miró hacia Pompeyo. Este sonrió con gran satisfacción y le hizo un gesto con la mano. La mayoría de los senadores parece percibir a Partía como un enemigo con el que eventualmente tendremos que luchar. Mi opinión no difiere mucho. Aunque no podamos someterlos completamente, al menos debemos hacerlos arrodillarse una vez. Por supuesto, entiendo la preocupación de los senadores que sugieren un enfoque cauteloso. Como señaló Magno, hay problemas con los suministros, el terreno y algunos otros desafíos que deben resolverse. Pero he preparado mis propias contramedidas. Ante la respuesta decidida de Marcus, estallaron vítores entre los senadores aristocráticos. Hasta ahora, cada vez que había mostrado tal confianza, nunca había fallado en sus expectativas. Los senadores podían estar seguros de que esta vez también sería así. Ya he asegurado fuentes para las provisiones y equipos necesarios para la expedición. Por supuesto, no habrá reducción en la cantidad de grano destinado a los ciudadanos romanos. Sin embargo, hay una cuestión que requiere la aprobación del Senado. ¿Cuál es? El conflicto con Partía es un problema que involucra diversos campos. Además, el territorio parto está claramente fuera de la jurisdicción del cónsul Craso, quien asumirá como gobernador provincial el próximo año. Sería posible emprender la expedición y buscar aprobación posterior, como lo hace César, pero Partía es diferente de la Galia. Sin una preparación completa de principio a fin, existe el riesgo de que nuestras bajas sean demasiado elevadas. Es un punto válido. Entonces, ¿qué autoridad quieres que otorguemos? Por favor, aprueben una resolución para confiar todos los asuntos relacionados con Partía al gobernador de la provincia oriental, Craso. Se necesita autoridad para actuar sin aprobación previa ni posterior del Senado en todos los campos relacionados con legislación, judicatura, administración y diplomacia. Por supuesto, esto se limitará a asuntos relacionados con Partía. Para otros asuntos, reconoceremos y seguiremos la autoridad del Senado como cualquier otro gobernador. Un silencio descendió sobre la asamblea. En realidad, los gobernadores provinciales en expedición rara vez estaban sujetos al control del Senado. César mismo manejaba todo mediante informes posteriores y actuaba según su voluntad. Sin embargo, había una diferencia enorme entre permitirlo tácitamente y otorgar un derecho explícito. La razón por la que Marcus adoptó este enfoque no era porque estuviera preocupado por la guerra con Partía en sí. Más bien, estaba preocupado por lo que sucedería después de la guerra con Partía. Como demuestra el precedente de Pompeyo, lograr demasiados méritos inevitablemente conlleva una reacción. Aunque Craso, considerado firmemente aristocrático, probablemente no experimentaría lo mismo que Pompeyo, la posición de Marcus era que nunca está de más prepararse para contingencias. Además, el derecho a actuar sin necesidad de aprobación del Senado actuaría muy favorablemente en las negociaciones. Partía era una gran potencia. No era un oponente fácil que pudiera ser derribado ganando una o dos batallas. También había que considerar la posibilidad de llegar a un acuerdo negociado desde una posición ventajosa. Con la autoridad para manejar los asuntos de Partía a voluntad, Marcus podría negociar bajo cualquier condición y luchar contra Partía de cualquier manera que quisiera. No sería cuestionado por nada en el futuro, ni tendría que preocuparse, como Pompeyo, de que no se aprobara un plan de organización provincial. En circunstancias normales, el Senado habría sido reacio a conceder tal autoridad, incluso a Marcus. Sin embargo, actualmente los aristocráticos eran muy conscientes de César, que estaba aumentando su poder formidablemente. Los intentos de crear discordia entre él y Pompeyo no estaban funcionando bien. Si César también llegara a tener tanto poder como Pompeyo, los aristocráticos ya no podrían controlarlos. El miedo a que César y Pompeyo se unieran amistosamente y dividieran Roma invadía sus mentes. Para evitar esto, era necesario apoyar fuertemente a una figura aristocrática.
Por eso la mayoría de los senadores aristocráticos apoyaron la guerra con Partía. Si Craso derrotaba a Partía y pacificaba el Oriente, no habría razón para que fuera inferior a César. Primero, fortalezcamos a Craso para que pueda manejar a César y Pompeyo. Tras una breve deliberación, los senadores aristocráticos acordaron acceder a la petición de Marcus. Lograron un acuerdo con el Partido Popular con la condición de celebrar un supplicatio, acción de gracias, para conmemorar los logros de César hasta la fecha. Nominalmente, el gobernador provincial Craso asumió como comandante supremo de la expedición oriental. Sin embargo, todos sabían quién comandaría realmente el ejército. A las 10 legiones que supervisaría como gobernador de Asia Menor, se añadieron las 2 legiones que partirían hacia Siria. Además, obtuvo la autoridad absoluta para manejar todos los asuntos relacionados con Partía sin el consentimiento del Senado. Era un nombramiento excepcional, prácticamente equivalente a designar a Craso como rey del Oriente. Sin embargo, los aristocráticos consideraron que esta medida era absolutamente necesaria para mantener sus privilegios. No podían siquiera imaginar cuál era la verdadera estrategia que Marcus buscaba lograr a través de esta expedición oriental. Los aristocráticos no se daban cuenta de que ya habían caído en una situación donde no tenían más remedio que moverse según los deseos de Marcus. Marcus se inclinó respetuosamente ante los senadores que aplaudían, expresando su gratitud. Gracias por moverse según lo previsto. Era un agradecimiento sincero y sin falsedad, lleno de tal sinceridad. Capítulo 112. Tras recibir la autorización del Senado, comenzó formalmente la organización de las legiones. 2 de las 3 legiones que regresaron de Egipto partieron primero hacia Siria. La Legión 12, que era prácticamente el ejército personal de Marcus, se dirigió a Bitinia separada de las otras 2 legiones. Era necesario para experimentar con el nuevo equipamiento y recibir entrenamiento para familiarizarse con las armas. Después, se reclutaron soldados a gran escala en el centro y sur de la península itálica para unirse a la expedición oriental. No era posible formar solo en las provincias una fuerza tan grande de 9 legiones, excluyendo las 3 legiones ya organizadas. Sorprendentemente, los voluntarios se reunieron rápidamente. Los constantes informes de victoria provenientes de Galia habían elevado el espíritu de los hombres romanos hasta el límite. Ahora toda Italia estaba llena de hombres que querían demostrar su valentía y conseguir gloria. Además, la expedición oriental no era vista simplemente como un lugar para acumular méritos militares como Galia. Se percibía como una oportunidad para asegurarse una buena indemnización de retiro junto con un buen botín. En la mente de los romanos todavía estaba fresca la imagen del desfile triunfal de Pompeyo. El espectáculo de oro, plata, joyas y todo tipo de obras de arte alineadas en cantidades incontables no era algo fácil de olvidar. Incluso los legionarios de Pompeyo recibieron, junto con su indemnización, el derecho preferente de arrendar tierras estatales. Los niños que entonces eran demasiado jóvenes lamentaban no tener edad para alistarse en el ejército. Los jóvenes que no participaron en la expedición oriental se prometieron a sí mismos no perder la oportunidad si ésta se presentaba de nuevo. Gracias a este ambiente, la formación de las legiones se completó más rápido de lo esperado. Craso partió primero hacia Siria con 5 legiones recién formadas para cumplir con sus deberes como gobernador provincial. Marcus planeaba cruzar a Siria después de resolver completamente la situación. La familia no ocultó su desánimo al escuchar que debía ausentarse de casa por un largo período nuevamente. ¿Entonces tendrá que permanecer en las provincias orientales por al menos 5 años? Sí. Probablemente sea así. Los niños se sentirán muy decepcionados. Especialmente Sofía, que últimamente no quiere separarse de tu lado. Julia tomó la mano de Marcus y permaneció en silencio por un momento. En realidad, la persona más decepcionada parecía ser Julia, no los niños. Marcus podía imaginar perfectamente cómo se sentía ella. Poco después de casarse, él había participado en la represión de los piratas y en la expedición oriental, separándose por varios años. Después de regresar, apenas estuvieron juntos unos años cuando partió hacia Galia y no regresó por más de 2 años. Y ahora estaba diciendo que iría al oriente y no regresaría por al menos 5 años. Marcus era consciente de que no era precisamente un marido digno de elogios. Solo sentía pena también por los gemelos que estaban creciendo rápidamente.
Era grande la tristeza de no poder ver directamente el crecimiento de sus hijos. Danae expresó abiertamente su pesar en lugar de Julia, quien sufría en silencio. Sinceramente, 5 años es demasiado tiempo. Si es un mínimo de 5 años, podría ser incluso más. ¿Significa que cuando el señor Marcus regrese, el joven amo y la señorita podrían tener más de 10 años? Por eso estuve pensando. Entiendo perfectamente que la familia se sienta insegura porque tanto mi padre como yo estamos ausentes de casa por períodos tan largos. Así que, ¿qué tal si toda la familia viene a vivir a Antioquía? ¿Eso está permitido? ¿No seríamos una molestia? El rostro de Julia, lleno de preocupación, se iluminó. Danae también preguntó con los ojos brillantes. Al ver una reacción más positiva de lo esperado, Marcus asintió inmediatamente. Por supuesto. Antioquía es una de las mayores metrópolis de Oriente, comparable a Alejandría. Como tiene residencia del gobernador, no habrá incomodidades para vivir, y para mí también es mejor porque podremos vernos mucho más a menudo que si se quedarán en Roma. Entonces hagámoslo así. La educación de los niños puede estar a cargo de tutores privados y de mí. Julia tomó la decisión sin un segundo de vacilación. En realidad, Roma sin Marcus no tenía ningún significado para ella. César, que había sido su buen interlocutor, tampoco lo había visto desde que partió a Galia. La promoción de las ropas de seda había terminado tan exitosamente que ya no era necesario que ella interviniera. Lo que Julia hacía ahora se limitaba a socializar con ingenuas matronas y seguirles la corriente a sus conversaciones. Si iba a seguir pasando el tiempo así, le parecía mucho más constructivo refrescar su mente y cuerpo en Oriente. La educación de los niños podía realizarse igual en Antioquía, así que no había razón para quedarse en Roma. Que Julia fuera con Marcus significaba que toda la familia Craso se movilizaría. Arsinoe, que había estado escuchando la conversación de la pareja, intervino apresuradamente. Yo también quiero ir a Antioquía. ¿No es demasiado esfuerzo para usted? Si la princesa lo desea, podemos proporcionarle todas las comodidades para que permanezca en Roma sin inconvenientes. Ya he visto suficiente de Roma, así que me gustaría conocer Antioquía también. Aprender latín y la cultura romana es más efectivo con la señora Julia, así que no hay necesidad de insistir en quedarme en Roma. Para Arsinoe, cuyo propósito de venir a Roma era en más de un 90% por Marcus, era natural querer seguirlo. Cleopatra también se encontraba bastante indecisa, ya que todos a su alrededor se irían a Antioquía. Considerando su propósito de venir a Roma, necesitaba quedarse y establecer relaciones con varios nobles. Sin embargo, también tenía muchas ganas de ir a Antioquía. Marcus, reconociendo la vacilación en el rostro de Cleopatra, la tranquilizó amablemente. No es necesario que venga con nosotros. Por supuesto que llevaré a Berenice a Antioquía ya que es mi rehén, pero las princesas pueden hacer lo que deseen. Si prefiere permanecer en Roma, estoy seguro de que el señor Cicerón actuará como su tutor incluso en mi ausencia. Creo que también iré. Marcus, que en secreto esperaba que ella se quedara en Roma, inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Está segura? Sí. Es una decisión que he tomado después de considerar varios aspectos. También permaneceré en Antioquía para estudiar por el momento. Cleopatra, sin darse cuenta, racionalizó su decisión pensando en varias razones por las que debía ir a Antioquía. Primero, ella era aún demasiado joven. La política romana no era lo suficientemente sencilla como para que una niña de apenas 13 años pudiera hacer algo por sí misma. No parecía mala idea centrarse en su desarrollo personal hasta acumular más experiencia. Además, el lugar, Antioquía, también despertaba su interés. Siria era, exceptuando Chipre, la provincia más reciente incorporada al territorio romano. El sistema provincial era uno de los medios más fundamentales por los que Roma ejercía su hegemonía. Para comprender el Estado romano, era necesario observar cómo Roma administraba realmente sus provincias. De manera decisiva, Antioquía era también la capital de la antigua dinastía seleucida. El destino de la dinastía seleucida, que había estado a la par con la dinastía ptolemaica, provocaba diversos sentimientos en Cleopatra. Decidió aprovechar el tiempo para reflexionar sobre cómo dirigir Egipto en el futuro, después de grabar en sus ojos la caída de la capital de un antiguo rival. Con la opinión de todos unificada, Marcus pudo planificar los asuntos posteriores con tranquilidad.
En realidad, había hecho venir a todos sus dependientes a la provincia oriental considerando lo que pasaría después de la expedición contra los partos. Como su hermano Publius ya había preparado el terreno, no creía que hubiera inconvenientes para vivir allí. Antioquía, al igual que Alejandría, era un lugar donde prevalecía la cultura griega, así que no sería difícil para los romanos adaptarse. Lo único que queda es hacer los ajustes finales con Pompeyo. Tendré que encontrar tiempo mañana o pasado para visitarlo. Justo cuando Marcus iba a pedirle a Danae que preparara una carta para Pompeyo, Espartaco entró en la habitación anunciando la visita de un invitado inesperado. Señor Marcus, ha llegado el señor Pompeyo Magno. ¿Qué? ¿Por qué? Dijo que quería hablar con usted. Si no tiene tiempo, mencionó que volvería mañana. Está bien, guíalo a la sala de recepción. Danae, dile a los sirvientes que preparen el mejor vino y algunos entremeses. Espartaco y Danae inclinaron la cabeza al mismo tiempo y se retiraron. Marcus se dirigió a la sala de recepción, riéndose internamente de que Pompeyo tampoco era precisamente un caballero. Poco después, Pompeyo, guiado por Espartaco, se acercó riendo jovialmente. Hola, comandante efectivo de la expedición oriental. Me alegra mucho poder verte antes de que partas. De hecho, estaba pensando en visitarlo mañana, así que solo puedo agradecerle que haya venido primero. Jaja, por supuesto que tenía que venir. Finalmente has sido puesto al mando total de las legiones. Desde la primera vez que te vi, presentí que llegaría un momento como este. Aunque debo decir que enfrentarte primero a los partos parece un nivel de dificultad algo elevado. Aún así, creo que no son enemigos invencibles si utilizo todas las enseñanzas que recibí de usted, señor Pompeyo. Aunque son poderosos, tienen muchas debilidades que podemos explotar. Pompeyo asintió en señal de acuerdo. El núcleo de la filosofía de guerra de Pompeyo era crear una situación ganadora antes de luchar. Una sonrisa satisfecha apareció en su rostro al ver que Marcus no había olvidado sus enseñanzas. Atacar las debilidades del enemigo es, por supuesto, absolutamente necesario. Pero un comandante que solo piensa en atacar al enemigo a menudo pasa por alto las debilidades de sus propias tropas. No olvides que cualquier idea que se te ocurra también puede surgir en la mente del enemigo. Ten esto presente 2 y 3 veces. Especialmente si el comandante parto es Surenas, no debes bajar la guardia bajo ninguna circunstancia. Marcus se sorprendió silenciosamente. Por supuesto que conocía bien a Surenas. Después de todo, había sido el responsable de la batalla de Carrae, registrada en la historia como una de las peores derrotas de la República Romana. Según la historia original, Craso y Publius serían derrotados por Surenas y sufrirían un final miserable. Conociendo este hecho, Marcus no podía sino ser cauteloso con el comandante enemigo. Sin embargo, era la primera vez que veía a Pompeyo valorar tan altamente a un general enemigo. ¿Tiene alguna información sobre Surenas? No conozco detalles específicos sobre él. Pero recientemente tuve la oportunidad de escuchar sobre las tácticas que empleó en la guerra civil por el trono de Partía. Aunque no había información detallada, pude hacerme una idea. Probablemente sea un hombre con una filosofía similar a la mía. Es el tipo de comandante que explota a fondo las debilidades del enemigo y luego libra una batalla decisiva cuando está seguro de ganar. Así que cuando dirijas al ejército, concéntrate primero en eliminar las vulnerabilidades y factores de inestabilidad de tus propias tropas. Marcus aceptó de buen grado el sincero consejo de Pompeyo. ¿Cuáles serían los principales factores de inestabilidad? Como se mencionó brevemente en la reunión, podemos citar las desventajas del terreno y los problemas con las líneas de suministro. Específicamente, debes tener en cuenta que la resistencia física de los soldados en marcha se agotará mucho más rápido que en una marcha normal. Además, tendrás que prestar especial atención no solo al suministro de alimentos sino también de agua. Y sobre todo, debes considerar profundamente las relaciones con los países vecinos y las características de la región que deseas conquistar. Si te obsesionas solo con el combate, podrías repetir los mismos errores que Lúculo. Nunca olvides esto. Gracias por este valioso consejo que no podría cambiarse ni por oro. Como alguien que se formó bajo su mando, le prometo que no lo decepcionaré. Jajaja, excelente. Más adelante, si llegas a celebrar un desfile triunfal, menciónate brevemente en tu discurso. Con solo eso, quedaré más que satisfecho. Por supuesto que lo haré.
En primer lugar, pude planear la expedición oriental solo gracias a que usted pacificó las provincias orientales. Incluso si logro una gran victoria, será una gloria construida sobre los cimientos que usted estableció. No hay romano que desconozca este hecho. La mitad era adulación para complacer a Pompeyo, pero la otra mitad eran palabras sinceras. Muy complacido con esta respuesta, Pompeyo vació alegremente la copa de vino frente a él. Con el alcohol haciendo efecto, Pompeyo expresó lo que le preocupaba en el fondo de su mente. Por cierto, con tu partida y la de Craso, ¿tendré que encargarme solo de la política en Roma? Aunque se sentía más seguro que nadie en asuntos de guerra, la política simplemente no era lo suyo. No podía evitar envidiar las habilidades de César, que dominaba perfectamente tanto la guerra como la política. Marcus, que ya imaginaba lo que preocupaba a Pompeyo, esperó pacientemente sus siguientes palabras. ¿Qué debería hacer si el Senado vuelve a provocarme o adopta una postura dura para presionarme? Hasta ahora he podido coordinarme adecuadamente con Craso o recibir tus consejos, pero ya no será posible. Incluso si envío una carta a César, que es el más cercano, tomará al menos varios meses recibir una respuesta. No hay necesidad de preocuparse demasiado. El Senado mantendrá silencio por un tiempo, con el objetivo de mantener el status quo. Oh, ¿y en qué basas esa opinión? Primero, antes de partir, recomendaré que no hagan movimientos precipitados. Y aunque no lo diga yo, los senadores patricios no tienen razón para provocar a los populares. Si por casualidad yo sufriera una derrota estrepitosa contra los partos, habría una reacción tremenda. Comenzarán a actuar solo cuando yo regrese con noticias de victoria. Pompeyo asintió visiblemente aliviado. Entonces yo también debería tener como objetivo simplemente mantener el status quo, como los patricios. Sí. Creo que eso será sencillo para usted si se lo propone, señor Pompeyo. En realidad, los patricios no se atreverían a provocarlo estando mi padre y yo ausentes. Es cierto. Esos viejos zorros decrépitos no tendrían el valor de mostrarme los dientes. Muy bien, me encargaré de mantener la estabilidad de Roma hasta que logres resultados en Oriente. Puedes irte tranquilo. Sí. Regresaré sin preocupaciones. Marcus se inclinó con una leve sonrisa. Como él había dicho, Roma permanecería en calma antes de la tormenta hasta que se decidiera el destino de Oriente. Por supuesto, después vendría una tormenta de caos que nadie podría predecir, pero eso era un asunto del futuro lejano. Ni Pompeyo, ni Cicerón ni Catón del partido patricio, ni siquiera César en Galia, podrían imaginar cómo sería Roma dentro de 5 años. Por ahora, solo existía una persona que podía vislumbrar vagamente la forma de ese futuro incierto. Habiendo terminado todos los asuntos que debía resolver en Roma, Marcus completó los preparativos para cruzar hacia Siria con sus dependientes. Como toda la familia se trasladaba, se formó una enorme procesión. Con la escolta asignada por el Senado, no había suficiente espacio en un solo barco para transportar todo el equipaje. Numerosos senadores del partido patricio, incluidos Cicerón y Catón, acompañaron a Marcus hasta las puertas de Roma para despedirlo. Más que por una amistad profunda, era porque esperaban que Marcus lograra grandes hazañas. No exagero al decir que el destino de nuestro partido patricio depende de ti. La influencia de César ya ha superado con creces lo que podríamos contrarrestar. Seguramente habrás oído los rumores de que está preparando una expedición a Britania. Si también tiene éxito en la expedición a Britania, ¿quién podrá detenerlo? Por eso necesitamos que des lo mejor de ti. Cicerón estrechó con fuerza la mano de Marcus, ofreciéndole palabras de aliento con expresión sombría. Catón también asintió vigorosamente, secundando las palabras de Cicerón. Es como dice Cicerón. Ya no queda nadie más que tú en el Senado que pueda detener a César. Tu derrota sería también la derrota del Senado, recuérdalo. No puedes perder bajo ninguna circunstancia. Recuerda que el futuro del Senado descansa sobre tus hombros. Si parece que vas a perder, retira simplemente al ejército. En ese caso, bastará con presentarlo como una victoria local. Ruego que la bendición del gran dios Marte te acompañe. La imagen del partido patricio, que más que nadie deseaba el éxito de Marcus, evocaba sentimientos paradójicos, como una comedia. Marcus, con una sonrisa enigmática, tranquilizó a Cicerón y Catón. No se preocupen. Les aseguro que les traeré noticias que los dejarán satisfechos. Esperen tranquilos. Y les encargo Roma durante mi ausencia.
Déjalo en nuestras manos. Pompeyo, sin la influencia de César, no es un adversario político muy amenazante. La familia Craso partió finalmente hacia Siria con los grandiosos ánimos del Senado. Al llegar a Antioquía, Marcus inspeccionó primero la mansión donde viviría su familia. Publius, que ya se había establecido en Siria, y Craso, que había llegado antes, ya habían preparado una gran mansión cerca de la residencia del gobernador. Era lo suficientemente lujosa para que no hubiera incomodidades, no solo para los miembros de la familia sino también para las 3 princesas egipcias. Con el problema del alojamiento familiar resuelto, era hora de abordar formalmente los asuntos relacionados con Partía. Precisamente, el hijo mayor de Mitrídates III, Sanatruces II, había solicitado urgentemente una entrevista al enterarse de la llegada de Marcus. Marcus accedió de buen grado a conversar con Sanatruces II. Como el gobernador Craso estaba ocupado organizando 2 legiones adicionales localmente, Marcus estaba a cargo de las funciones efectivas de gobernador. Recibió a Sanatruces II en el despacho del gobernador. No salió a recibirlo ni le dio más importancia de la necesaria. Aunque Sanatruces tenía apenas 14 años, era consciente de su situación. El joven príncipe, que no se excedió en formalidades innecesarias, imploró a Marcus tan pronto como lo vio, dejando a un lado su orgullo. Nuestra familia necesita la ayuda de Roma. Le ruego encarecidamente que el gobernador nos preste su fuerza para que pueda recuperar los derechos que me corresponden. Aunque Marcus ya había decidido utilizar a Sanatruces, no reveló sus intenciones. En cambio, fingió deliberadamente una actitud negativa para sondear al otro. Aunque se trate de derechos legítimos, su padre fue derrotado en la guerra civil, ¿no es así? Parece que la mayoría de los nobles partos apoyarán al rey actual. Los nobles partos apoyan a Orodes simplemente porque él ganó. Si yo ocupara el trono parto, cambiaría su actitud en cualquier momento para apoyarme. Desde la perspectiva de Roma, ¿no sería más ventajoso poner en el trono a alguien como yo, que carece de base de poder, que a Orodes? Así podrían ejercer fácilmente su influencia sobre Partía. Estaba diciendo abiertamente que no le importaba ser un títere. Marcus entrecerró los ojos y preguntó de nuevo. ¿Está diciendo, príncipe, que no le importaría que su país natal se convirtiera en un protectorado de Roma? No me importaría siempre que pueda ejecutar a Orodes con mis propias manos. Tengo el deber de vengar a mi familia y recuperar el lugar que me corresponde. Había informes de que Mitrídates III y toda su familia habían sido ejecutados en Ecbatana. Es decir, el joven príncipe de 14 años había perdido a toda su familia de un día para otro, excepto a él mismo. No sería extraño que el deseo de venganza lo hubiese trastornado. No podía haber un miembro de la realeza con condiciones más ideales para ser manipulado. Sin embargo, Marcus no dio una respuesta apresurada. No bastaba con la vaga promesa de convertirse en un protectorado. Era necesario establecer claramente hasta dónde estaba dispuesto Sanatruces a ceder sus derechos. Pero incluso si ganamos la guerra y lo ponemos en el trono, el poder de la nobleza local parta no desaparecerá por completo. Aunque Partía se convierta en un protectorado de Roma, esa relación podría ser meramente nominal. Tengo la obligación de proporcionar beneficios tangibles a los ciudadanos romanos. Esto era algo que Sanatruces ya había anticipado. No esperaba obtener la ayuda de Roma sin ofrecer condiciones claras. Inhaló profundamente varias veces y abrió lentamente la boca. Les cederé la región de Mesopotamia. Creo que esto será suficiente. Era la mejor respuesta, la que más deseaba escuchar. Marcus asintió solemnemente, reprimiendo la sonrisa que amenazaba con aparecer. Muy bien. Acepto su propuesta. Capítulo 113. Cuando Marcus dio su confirmación, el rostro de Sanatruces se iluminó. Entonces, ¿cuándo planea marchar hacia Partía? Aunque sea insignificante, me gustaría aportar mi fuerza. Ciertamente, la presencia del príncipe sería de gran ayuda para persuadir a los señores locales. Sin embargo, Marcus interrumpió sus palabras y miró a Sanatruces con una mirada significativa. Sanatruces inclinó la cabeza con expresión ingenua. A simple vista, daba la impresión de ser un joven príncipe todavía inmaduro. Sin embargo, Marcus ya había estado recopilando información sobre Sanatruces durante mucho tiempo.
Lo que Sanatruces no sabía era que el comerciante romano Tadius, que hacía negocios con su padre, era en realidad un agente de Marcus. Marcus recordó la información que había escuchado sobre el padre y el hijo Mitrídates. A diferencia de su padre, que era impulsivo y cruel, dicen que el hijo mayor tiene gran capacidad y profundidad de pensamiento. Pero la imagen del príncipe que tenía frente a él era completamente diferente de lo que había oído. Habría perdido la razón por el impacto de perder a su familia, siendo aún un niño de solo 14 años. Pero por alguna razón, a los ojos de Marcus, parecía estar actuando como si quisiera ser visto así. Es bastante común que alguien a quien se considera fácil de manipular termine dando la vuelta a la situación. De hecho, no era así como Marcus había obtenido ventajas hasta ahora. Podía utilizar a otros, pero jamás permitiría ser utilizado. Marcus no poseía la confianza infundada de que nadie podía engañarlo. No bajaba la guardia solo porque su oponente fuera joven. No hay nada más tonto que juzgar a un oponente no completamente comprendido basándose solo en su apariencia. ¿Realmente está dispuesto a ceder territorio valioso cegado por la venganza, o tiene algún otro plan? Marcus, fingiendo no darse cuenta, señaló con el dedo un mapa donde estaba marcada la región de Mesopotamia. Sin la llanura mesopotámica, la capacidad de producción agrícola de Partia se desplomaría. ¿Permitirán los nobles que se entregue a una potencia extranjera un lugar tan estratégico? Eso sería problemático si se diera una situación donde usted quiso cederlo, pero la oposición fue tan intensa que le resultó imposible. Bueno, si el ejército romano demuestra su superioridad aplastante sobre las tropas de Orodes, creo que los nobles no se atreverán a oponerse fácilmente. Las palabras de Sanatruces eran correctas en principio. Para lograr términos favorables en un tratado de paz, es fundamental establecer una clara superioridad en la guerra. De hecho, sin esto, sería imposible colocar a Sanatruces en el trono parto. Considerándolo fríamente, Marcus confiaba en poder apoderarse de la llanura mesopotámica. Sin embargo, mantener de forma estable el territorio ocupado era un asunto completamente diferente. Especialmente un terreno abierto por todos lados como la llanura mesopotámica resultaba extremadamente difícil de defender. Era fundamentalmente diferente del delta del Nilo, donde bloqueando perfectamente solo el este se podía contener a la mayoría de los enemigos. Aunque el oeste de Mesopotamia podría considerarse territorio romano, el este limitaba con Partia, el sur con zonas desérticas, y el norte se conectaba directamente con la región del Cáucaso. Históricamente, a diferencia de Egipto, la región mesopotámica había sufrido innumerables invasiones extranjeras. No sería diferente si Roma la ocupara. De hecho, en la historia original, el emperador Adriano renunció a las provincias de Mesopotamia y Armenia conquistadas por su predecesor. Incluso Roma no podía mantener indefinidamente una zona de llanuras abiertas por todos lados. Tal vez podrían mantenerla por 10 o 20 años, pero inevitablemente llegarían al límite. Estructuralmente era imposible sin construir algo como una gran muralla a lo largo del río Tigris. Al llegar a este punto en sus reflexiones, Marcus pudo naturalmente adivinar la estrategia de Sanatruces. Incluso si entrega a la región de Mesopotamia, al final Roma se verá obligada a abandonarla, cree que podrá recuperarla si surge la oportunidad. Si podía usar el poder de Roma para vengarse y además acceder al trono, sería un resultado doblemente beneficioso. No, había una ventaja más que podía buscar. El hecho de que Marcus pudiera lograr una victoria tan grande como para tomar la llanura mesopotámica significaba también que eliminaría a muchos opositores de Sanatruces. Era fácil imaginar qué lógica usaría para convencer a los súbditos restantes. De todos modos, el ejército romano no podrá ocupar esa región por mucho tiempo, así que primero apaguemos este incendio urgente. Marcus, ocultando la burla que amenazaba con escapar, preguntó en voz baja. Si la llanura mesopotámica cae en manos romanas, Partia podría enfrentar escasez de alimentos. Si la situación política de Partia se vuelve inestable, esa confusión naturalmente se extendería a Roma, que compartiría frontera. Me gustaría evitar ese escenario, ¿tiene alguna idea al respecto? Bueno, incluso sin las fértiles llanuras, Partia acumula enormes riquezas a través del comercio. Creo que podría comprar los alimentos que falten pagando a Roma. Si me convierto en rey, Partia será un protectorado de Roma.
Tengo entendido que un protectorado, a cambio de reconocer la hegemonía romana, hace que Roma adquiera la obligación de garantizar su seguridad. ¿No sería el suministro de alimentos un derecho legítimo que podríamos reclamar? ¿Hay algo incorrecto en mi razonamiento? No. Parece que el príncipe ya tiene planificado todo su futuro. Ante la exclamación admirativa de Marcus, Sanatruces se dio cuenta de su error y se tensó. Se dio cuenta de que había hablado demasiado cuando debía estar interpretando el papel de un príncipe fácil de manipular. Bajó la mirada y dejó sus palabras en el aire. Solo estaba expresando lo que me venía a la mente espontáneamente. Por el deseo de vengar a mi familia asesinada injustamente, me preocupa estar hablando sin pensar. No se preocupe. Su sinceridad me ha quedado perfectamente clara. Le informaré cuando se establezca el plan de expedición, pero por ahora le recomiendo que descanse y recupere fuerzas. No podrá acompañarnos a la guerra si su cuerpo no responde. Gracias por su valioso consejo. Entonces me retiro confiando únicamente en el gobernador. Sanatruces, mostrando una actitud impropia de la realeza, incluso inclinó profundamente la cabeza antes de retirarse. Marcus observó la silueta del príncipe alejándose mientras golpeaba suavemente la mesa con los dedos. A pesar de tener solo 14 años, era un talento con cálculos claros y capaz de dejar de lado su orgullo para lograr sus objetivos. Su decisión de usar como material de negociación un territorio infinitamente atractivo pero imposible de mantener hasta el final no era mala. También merecía puntos altos su estrategia de inducir al oponente a bajar la guardia presentándose como alguien ingenuo fácil de manipular. Pero todavía es joven. Tanto su pequeño error al final, como su suposición simplista de que Roma no podría mantener la llanura mesopotámica bajo ninguna circunstancia, eran previsiones demasiado optimistas. Ciertamente, defender una llanura abierta por todos lados era difícil. Pero eso solo sería válido si las tropas romanas formaran una línea defensiva dentro de la región mesopotámica. Marcus decidió por ahora fingir que caía en el juego de Sanatruces. No hay oponente más fácil de manipular que alguien moderadamente inteligente. Como piensan todo racionalmente, es más fácil dirigir su pensamiento. Pero eso era solo por ahora. Nadie podía predecir qué pasaría si Sanatruces acumulaba más experiencia y maduraba. Es problemático cuando una pieza resulta demasiado talentosa para ser usada. Especialmente si está completamente decidido a utilizarnos a nosotros. La conversación con Sanatruces fue definitivamente provechosa. Marcus pudo tomar una decisión clara sobre cómo tratar con Partia, algo que había estado considerando durante todo el viaje a Siria. Sanatruces también consideró beneficioso este encuentro. Al salir de la residencia del gobernador, exhaló profundamente con alivio y se reunió con el sirviente que lo esperaba. Era un sirviente de confianza que había llegado con él desde Ecbatana hasta Siria. ¿Salió bien el asunto? Creo que sí, más o menos. Cometí un pequeño error al final, pero afortunadamente parece que él no se dio cuenta. ¿A qué error se refiere? Debía mostrar una actitud algo ingenua, pero hablé con demasiada coherencia. Aún así, logré disimularlo y no parece que sospeche. Durante toda la conversación, Sanatruces había estado observando constantemente la expresión de Marcus. El representante del gobernador romano, siendo una autoridad absoluta, parecía mirar constantemente por encima de él. Considerando las posiciones respectivas y la edad de Sanatruces, era natural que pensara así. También he recopilado algo de información, y dicen que Marcus Craso, a pesar de su juventud, es uno de los políticos más brillantes de Roma. Debemos tener muy presente que no es alguien con quien podamos bajar la guardia. Lo sé. Por eso actué tan meticulosamente. Pero parece que no ha notado mi plan, así que si seguimos siendo cautelosos, todo irá bien. Esperemos que así sea. Así será. Ya tengo todo planeado. El objetivo principal de Sanatruces era eliminar a su enemigo Orodes y ascender al trono de Partia. Pero no pensaba conformarse con un trono meramente nominal. Lo que deseaba era un poder real y el honor dignos de un rey de reyes, un Shahanshah. No tenía intención alguna de vivir como un rey títere, una mera marioneta de Roma. Para lograrlo, era importante obtener el apoyo de Roma sin ceder el poder real fundamental. Sería un equilibrio delicado, pero Sanatruces confiaba en sí mismo. Marcus, ciertamente parecía formidable.
Pero está claro que me subestima. Si aprovecho los momentos en que baje la guardia, podré utilizarlo a mi antojo. Si pudiera manipular a uno de los hombres más poderosos de Roma según sus deseos, no sería un sueño imposible que Partia se convirtiera en la potencia dominante de Asia Menor. Aunque Siria o Bitinia, ocupadas directamente por Roma, estaban fuera de su alcance, quizás podría apoderarse de Armenia o el Ponto dependiendo de las circunstancias. Sanatruces eligió el camino de restaurar la gloria del antiguo imperio persa como glorioso Shahanshah de Partia. Pero aunque conocía la existencia de la montaña llamada Roma que debía superar, no comprendía lo alta y escarpada que era. Sobre todo, Sanatruces aún no se daba cuenta del error fatal que había cometido al elegir mal a su oponente. Marcus pudo reencontrarse con rostros conocidos después de mucho tiempo. Su hermano Publio y el comerciante Tadius, que había llevado a cabo varios asuntos entre bastidores, habían cambiado mucho respecto a cómo los recordaba. Publio se había vuelto más gallardo tras su experiencia como oficial de caballería, mientras que Tadius irradiaba la dignidad de un hombre rico al frente de una caravana comercial. Hermano, he estado esperando con impaciencia, preguntándome cuándo llegarías. Incluso mientras saludaba, soltaba una risotada jovial. Parecía que haber manejado asuntos de forma independiente en Oriente y haber logrado resultados había tenido un impacto positivo. Me alegra verte tan saludable. Te has vuelto irreconociblemente gallardo. Es gracias a la oportunidad que me diste, hermano. A diferencia de Roma, Oriente aún no es un lugar con seguridad adecuada y hay incidentes constantemente. Pero ahora está mucho más estable. Publio se irguió orgullosamente. Como él decía, Asia Menor estaba lejos de tener buena seguridad debido a las secuelas de largas guerras. Las personas que perdieron sus hogares y los soldados derrotados en la guerra se convirtieron naturalmente en bandidos, y este no era un problema fácil de resolver. Especialmente el Ponto, que estaba confuso por el cambio de rey, no pudo prestar suficiente atención a la región del Cáucaso en el norte. Los bandidos se refugiaron en las escarpadas montañas, lo que llevó a la formación de grandes grupos de forajidos. Aunque no era necesario intervenir en un problema de otro país, Marcus decidió aprovechar esto como una oportunidad de entrenamiento. Como el anterior gobernador, Gabinio, era subordinado de Pompeyo, podía implementar políticas según los deseos del triunvirato. Marcus hizo implementar simultáneamente una política conciliadora, devolviendo a los campesinos sin hogar las tierras devastadas tras cultivarlas, y una política severa de erradicar a los bandidos que aún no cesaban sus saqueos. La legión encargada de la erradicación era la que Marcus había organizado con fondos propios para experimentar con el nuevo equipamiento. Estos soldados eran prácticamente el ejército privado de la familia Craso. Publio, quien recibió la autoridad de mando de Gabinio, erradicó fácilmente a los bandidos gracias a la abrumadora superioridad de su equipamiento. Por supuesto, la calidad de la experiencia podría ser inferior comparada con las guerras a gran escala libradas en Calia. Pero el objetivo de Marcus era dar a los soldados oportunidades de combate real para familiarizarse con el nuevo equipamiento. Y Publio, quien los dirigía, también necesitaba alejarse de las concepciones convencionales. Actualmente, en el ejército romano, no había comandante más familiarizado con las nuevas armas que Publio, a excepción de Marcus. Marcus estaba convencido de que su hermano tendría un desempeño considerable en la expedición parta basándose en esta experiencia. Ahora que lo pienso, ¿todavía no te has casado? La gente hablará si el segundo hijo de la familia Craso llega a los 30 años sin casarse. Deberías empezar a buscar una buena mujer. Pero ¿por qué mencionas eso tan repentinamente? Publio se rascó la cabeza, aparentemente desconcertado por este tema inesperado. No es repentino. Nuestros padres están muy preocupados porque pareces no tener interés en el matrimonio. Cuando termine este asunto, te presentaré a algunas mujeres adecuadas, así que al menos conócelas. Si no te gustan, no te forzaré. Sí, bueno, si no me forzarás. Publio asintió con expresión descontenta. Tadius, juzgando que la conversación entre los hermanos había concluido, se acercó con pasos firmes e hizo una profunda reverencia. Señor Marcus, ha pasado mucho tiempo desde que lo vi. Sí. Ver tu rostro en persona después de casi 8 años. Realmente has trabajado duro cumpliendo órdenes todo este tiempo. Te daré una compensación segura, así que más tarde dime lo que deseas.
Gracias a su apoyo constante, no fue tan difícil. Y aquí traigo los informes que me pidió. Thaddeus sacó 2 pergaminos de su pecho. Como siempre, un manejo preciso de los asuntos. Marcus sonrió ligeramente y desplegó los pergaminos que había recibido. La información que había solicitado era sobre los acontecimientos en Armenia y Partia. Armenia era actualmente un protectorado de Roma, pero no eran personas en las que se pudiera confiar. Históricamente, Armenia había mostrado varias veces un equilibrio precario entre Roma y Partia. Incluso cuando cooperaban con Roma, no mostraban un apoyo muy activo. Por regla general, un aliado en quien no se puede confiar vale menos que un enemigo. Marcus planeaba aprovechar esta oportunidad para resolver definitivamente el problema de Armenia y estabilizar la frontera oriental. Armenia parece dispuesta a ponerse del lado de Roma si esta marcha contra Partia. ¿Es confiable esta información? Sí. Supongo que el recuerdo de la derrota ante Roma aún está fresco. Aunque internamente tengan otras intenciones, no creo que puedan mostrarlas externamente. Sí. Por ahora será así. Pero tampoco tendrán intención de cooperar activamente. No estarán seguros de quién es más fuerte, si Roma o Partia. Debería entonces convencer a los nobles con quienes comerciamos para que presionen más activamente a Artabasdes. Como acaba de ascender al trono este año, su posición aún no es sólida. Si los nobles de alto rango insisten en que deben aliarse con Roma, no podrá ignorarlos. La caravana comercial de Marcus, dirigida por Thaddeus, ya dominaba toda la economía de Asia Menor. Naturalmente, mantenían relaciones no solo con nobles partos sino también con nobles de alto rango del Ponto y Armenia. Habría muchos dispuestos a tomar partido si se les ofrecieran suficientes incentivos. Después de hacer algunos cálculos mentales, Marcus lentamente negó con la cabeza. No. Al contrario. Diles que animen al rey a no ayudar activamente a Roma. Por supuesto, sería ilógico e incluso perjudicial para nosotros que se volvieran completamente hostiles, que pongan excusas como el suministro de provisiones y lo retrasen. ¿Qué? ¿Qué significa eso? La boca de Thaddeus se abrió por la sorpresa ante esta orden inesperada. Publio, que estaba escuchando la conversación, también abrió los ojos con asombro. Hermano. Si se retrasa el suministro de provisiones, no podremos luchar. No. De todos modos, pronto llegará una enorme cantidad de alimentos desde Egipto, así que no faltarán provisiones. Por supuesto, no le haremos saber esto a Armenia. Thaddeus y Publio seguían con expresiones confusas, sin comprender completamente la intención de Marcus. Sin embargo, Thaddeus no expresó ninguna objeción y asintió. Durante su estancia en Oriente, había estado constantemente atento a las noticias que llegaban de Roma. Para él, Marcus era alguien destinado a ser el dueño de la época, bendecido con la sabiduría divina. Consideraba que no tenía sentido cuestionar las órdenes de una persona así. Seguiré sus órdenes. Thaddeus dejó solo esta breve frase y se retiró sin demora. Entonces, ¿ha terminado con las tareas de hoy? ¿Qué tal si tenemos una comida familiar todos juntos después de tanto tiempo? Publio preguntó mirando a Marcus. En ese momento, como si anunciara que aún quedaban problemas por resolver, la puerta de la oficina se abrió con un chirrido. Un administrador que entró con pasos apresurados informó urgentemente. Una delegación de Partia ha entrado en Antioquía. ¿Qué desea hacer? ¿Qué voy a hacer? Marcus respondió sin perder su sonrisa tranquila. Tendremos que escuchar lo que tienen que decir. Si lo desean, transmíteles que estoy dispuesto a recibirlos inmediatamente. Sí. Después de dar instrucciones al administrador, Marcus también se levantó. Podía anticipar perfectamente cómo se comportarían los emisarios partos, probablemente en un estado bastante ansioso. Querrían tener una reunión lo antes posible. No había razón para que rechazaran la propuesta de Marcus. También podía prever aproximadamente qué exigencias presentarían. La hora del destino se acercaba lenta pero inexorablemente. Marcus salió de su despacho con pasos tranquilos para recibir a la delegación. Capítulo 114. Tal como Marcus había predicho, el emisario de Partia solicitó de inmediato una reunión con el gobernador de Siria. En esta ocasión, nuevamente fue Marcus quien recibió al emisario en lugar de Craso.
El emisario de mediana edad, adornado con seda lujosa y joyas, miró a su alrededor con una expresión visiblemente incómoda. Recuerdo claramente haber solicitado una reunión con el gobernador. ¿No eres demasiado joven para ser gobernador? ¿Cómo te atreves a menospreciarme así cuando vengo con una carta del Shansa? Hay que ser cortés para recibir cortesía. Después de escuchar la traducción del intérprete, Marcus soltó una risa burlancia. Soy el representante legítimo del gobernador de las provincias orientales, así que deja de quejarte y ve al grano. ¿Representante del gobernador? Debes ser el hijo de Craso, entonces. Pero, ¿dónde está Craso ahora? El gobernador no se encuentra actualmente en Antioquía, así que no podrás verlo aunque quieras. Sin embargo, yo puedo ejercer toda la autoridad del gobernador, así que hablar conmigo es como mantener una reunión con él. Parece que está ocupado preparándose para la guerra. Ante la provocación del emisario, Marcus simplemente se encogió de hombros sin mostrar reacción alguna. El ambiente era indistinguible entre una reunión diplomática y una confrontación, pero esta era la manera de partida. El emisario parto, decidido a no perder en la guerra psicológica, nunca se mostraba sumiso ante su oponente. Se dice que en la historia original, los encuentros entre Craso y el emisario parto estuvieron plagados de gritos e insultos. Marcus había dudado que realmente hubiera sido así, pero al experimentarlo, comprobó sorprendentemente que era cierto. Por su parte, no tenía intención de mostrar cortesía hacia un futuro enemigo. Naturalmente, el ambiente de la reunión se volvió cada vez más tenso. El deseo del Shansa es uno solo: asegurar la persona de Sanatruces, hijo del traidor Mitrídates. Ya tenemos información de que está aquí, así que no intentes negarlo. Te solicito que lo entregues de inmediato, arrestado. Si Roma no se excede en sus ambiciones, nuestros países podrán mantener relaciones amistosas en el futuro, así que espero una decisión sabia. Roma ya ha decidido aceptar al príncipe Sanatruces como huésped, por lo que no tiene obligación de cumplir con la demanda de Partía. Lamentablemente, no podremos acceder a tu petición. Ese hombre es un criminal que ha negado la legitimidad del Shansa. ¿Acaso Roma pretende ponerse del lado de ese traidor? Tanto Mitrídates como Orodes son descendientes legítimos del rey anterior, ¿no es así? Si no hubo un testamento claro sobre quién debía ser el sucesor, no se puede calificar unilateralmente al otro como traidor. De hecho, Mitrídates incluso gobernó Media en su momento. El rostro del emisario parto se enrojeció de ira. Las palabras de Marcus eran casi un pretexto forzado. Sin embargo, la exigencia de Partía de entregar a un exiliado formalmente aceptado también era igualmente forzada. Como las posiciones de ambas partes eran firmes, no había posibilidad de alcanzar un acuerdo desde el principio. A estas alturas, sería correcto asumir que Roma ha revelado sus sucias ambiciones. Pero si intentan utilizar a Sanatruces para interferir en la política de nuestro país, definitivamente se arrepentirán. Creo que debería devolverte esas palabras. Las afirmaciones de Partía no son más que amenazas e insultos hacia Roma. Y Roma siempre elimina cualquier semilla de amenaza, recuérdalo. Ante la fría réplica de Marcus, el emisario se estremeció momentáneamente. Orodes había ordenado asegurar a toda costa la entrega de Sanatruces, pero al mismo tiempo, evitar si fuera posible una guerra con Roma. Sin embargo, la red de información de Partía no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Según lo que el emisario había visto y oído hasta ahora, la posibilidad de evitar una guerra con Roma era casi nula. También había llegado información de que un enorme ejército romano ya había desembarcado en Siria desde la metrópoli. Su burla sobre Craso estando ausente por preparativos de guerra no había sido una afirmación infundada. Parecía cuestión de tiempo que Roma proclamara a Sanatruces como el verdadero heredero de Partía. Finalmente, después de varios intercambios acalorados más, la reunión terminó sin ningún resultado. Considerando que permanecer allí era una pérdida de tiempo, el emisario regresó a Partía sin mirar atrás. Marcus, agotado por el intercambio sin sentido, regresó a su residencia reprimiendo su irritación. Buscó a Publio para discutir los asuntos futuros. Como habían acordado cenar en familia, seguramente todavía estaría en la mansión. Mientras recorría la amplia residencia, Marcus vio a Arsino y Cleopatra espiando un rincón de la sala de recepción. ¿Qué están haciendo ahí? Arsino le hizo una señal con el dedo para que guardara silencio cuando Marcus se acercó con paso firme.
sin entender qué ocurría, pero siguiendo la indicación, amortiguó sus pasos y caminó con cautela hasta la entrada de la sala. Al echar un vistazo junto a ellas, se encontró con una escena inesperada. Su hermano Publio y Berenice estaban conversando. Por un momento pensó que los dos ya se habían acercado, pero no parecía ser así. A simple vista, el ambiente entre ellos aún parecía incómodo. Marcus preguntó en voz baja, casi susurrando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están esos dos juntos? Cleopatra sacudió la cabeza indicando que no lo sabía. Acabo de llegar. Solo estaba observando, preguntándome qué estaba sucediendo. Las miradas de ambos se dirigieron naturalmente hacia Arsínoe. Ella sonrió con dificultad, como una niña atrapada haciendo una travesura. Verán, me pareció que mi hermana aún no había superado sus sentimientos, así que intenté una estrategia indirecta, por así decirlo. Aunque sus palabras eran confusas, la situación en sí no parecía mala. De hecho, Marcus ya había pensado en sugerirle a Publio que se reuniera con Berenice. Ella, que recientemente se había dedicado a estudiar la cultura romana y el latín, había acumulado una educación considerable en comparación con el pasado. No tenía intención de insistir si su hermano se negaba, pero si los dos llegaran a unirse, no podría haber un mejor resultado. Por supuesto, para que un hombre de la familia Craso se casara con una mujer extranjera, había varias cuestiones que resolver de antemano. Cleopatra, que ya estaba bastante familiarizada con la cultura romana, preguntó con evidente interés. Pero incluso si a Publio le gusta mi hermana, ¿podrían estar juntos? ¿No sería algo que se sale de las convenciones romanas? Sería posible con algunos preparativos previos. De hecho, dependiendo de las circunstancias, podría incluso recibir una cálida bienvenida. Berenice no era simplemente una princesa, sino nada menos que una ex faraona. Si se difundiera que alguien de semejante estatus estaba fascinada con la cultura romana y deseaba convertirse en romana, los romanos no podrían sentir más que un inmenso orgullo. Con la promulgación de una ley especial que le otorgara algo como una ciudadanía romana honoraria, habría pocas quejas. No se trataría de un romano casándose con una noble extranjera. Daría la impresión de que una noble extranjera naturalizada romana se casaba con un romano. Podría servir como ejemplo para promover la superioridad del sistema romano, y el Senado aprobaría la idea de establecer linaje romano en la dinastía egipcia. Incluso si no hubiera un ambiente favorable, confiaba plenamente en su capacidad para persuadirlos. Considerando la situación política en Oriente, era una unión con más beneficios que perjuicios. Sin embargo, lo más importante era la disposición de Publio. Si él no sentía atracción por Berenice, toda esta conversación carecía de sentido desde el principio. Afortunadamente, por lo que podía ver, la actitud de Publio parecía bastante positiva. La ligera elevación de las comisuras de sus labios y el hecho de que no apartaba los ojos del rostro de Berenice indicaban que sentía considerable atracción. Ahora que lo pienso, ese muchacho solía estar bastante enamorado de Danae. Aunque sus personalidades eran diferentes, en apariencia Berenice y Danae podían considerarse bellezas de tipo similar. Parecía que a Publio le atraían las bellezas de aspecto provocativo y seductor. Cuando termine la guerra, tendré que organizar un encuentro formal. Los labios de Marcus dibujaron una suave sonrisa mientras observaba a Publio y Berenice. Una forma ideal del panorama oriental se manifestaba con claridad en su mente. Tan pronto como completó la organización de las legiones, Craso emitió una declaración en nombre del gobernador. Orodes de Partía asesinó de manera vil al rey anterior, quien había establecido tratados y fortalecido lazos amistosos con Roma. Esto equivale a un desprecio directo a la autoridad de Roma. Además, nos ha amenazado diciendo que nos arrepentiremos si no entregamos al legítimo heredero al trono que se ha exiliado en Roma. Yo, Craso, considero que estos actos despiadados constituyen una amenaza contra Roma. Partía pagará el precio de su necedad. El Senado respondió de inmediato a las palabras de Craso. Los senadores realizaron personalmente ceremonias de oración en el templo de Marte, suplicando por la victoria. Con esos fervientes deseos, el ejército expedicionario oriental completó sus preparativos para marchar. Al mismo tiempo, una gran ciudad ubicada muy al este de Antioquía en Siria se sumergía en el caos. Los ciudadanos de Ctesifonte, la capital de Partía, podían sentir más que nadie el ambiente de guerra que se acercaba.
Los nobles influyentes convocados por Orodes se iban reuniendo uno a uno en la capital. Surenas, la máxima autoridad de Partia y famoso por su genio estratégico. Mutares, el fiel servidor de Orodes. Milan, quien había decapitado a Mitrídates. Y el jefe de la familia Karen, señor de las montañas de Hircania. Todos los núcleos de poder de Partia estaban reunidos. Orodes organizaba reuniones diarias buscando una manera de superar esta crisis. Sin embargo, aparte de la necesidad de luchar con todas sus fuerzas, no surgía ninguna estrategia ingeniosa. Así que, debemos asumir que los romanos definitivamente van a invadir. Ante la grave pregunta de Orodes, Surenas asintió con expresión solemne. Así es. Según mis investigaciones, un gran ejército romano ya ha completado los preparativos para avanzar. Su número asciende a al menos 10 legiones, alrededor de 60.000 hombres. ¿60.000? Los ojos de los nobles se abrieron de par en par. Era extremadamente raro que el ejército romano movilizara más de 50.000 hombres para una guerra. Incluso cuando Lúculo derrotó consecutivamente a Ponto y Armenia, comandó menos de 40.000 soldados. Si ahora habían reunido más de 60.000 tropas, solo podía interpretarse como que venían con toda la intención de invadir. Si nos enfrentamos a 60.000 romanos, ganemos o perdamos, los daños serán enormes. ¿No hay forma de negociar? Ante la propuesta de Milan, otros nobles asintieron en señal de acuerdo. En realidad, una guerra a gran escala como esta no beneficiaba en nada a los grandes nobles provinciales. Los nobles tenían la obligación de proporcionar tropas cuando estallaba una guerra. Pero era imposible calcular las pérdidas que sufrirían en un combate contra más de 60.000 romanos. Si perdían, sería la ruina inmediata. Incluso si lograban la victoria, la recuperación podría llevar años. La mayoría de los nobles miraron a Surenas, esperando que pudiera proponer algún plan ingenioso. A Orodes no le agradaba esta reacción de los nobles y chasqueó la lengua ligeramente. Le molestaba percibir que Surenas, y no él, era el centro de la reunión. Surenas también era consciente de este sentimiento, pero ahora no era momento de preocuparse por ello. Estaba completamente enfocado en encontrar una manera de superar esta crisis sin precedentes para Partia. Siendo sinceros, en la situación actual no hay forma de evitar la guerra. Si hay algo que podemos intentar, sería debilitar la justificación del ejército romano. ¿No está su justificación en Sanatruces? ¿Cómo podríamos debilitarla? Debe existir un acuerdo entre el Shansa y Mitrídates. Según este, se había acordado que el Shansa gobernaría Partia y Mitrídates Media. Si hacemos público este acuerdo y anunciamos que trataremos a Sanatruces como un miembro legítimo de la realeza y no como un traidor, Roma no podrá seguir imponiendo sus exigencias injustificadas. ¿Realmente creen que Roma se retirará por eso? No se retirarán. Movilizar 60.000 tropas es prácticamente una declaración de intención de guerra a toda costa. Debemos asumir que invadirán con cualquier excusa. Lo que podemos hacer es debilitar su justificación y denunciar que están iniciando una invasión unilateral. La intención de Surenas era definir claramente la naturaleza de esta guerra. De hecho, considerando solo el flujo de eventos actual, la situación era muy desfavorable para Partia. Originalmente, esta guerra debería haber sido simplemente una invasión unilateral de Roma, nada más. Pero la existencia de Sanatruces complicaba la situación. Se había convertido en una guerra entre dos naciones que al mismo tiempo tenía matices de guerra civil. Roma ya había declarado que no venía a conquistar Partia, sino a colocar a Sanatruces en el trono. Naturalmente, algunos nobles que no pertenecían a la facción de Orodes comenzaban a mostrar reticencia a luchar con determinación. Creían que si perdían la guerra, solo Orodes y su círculo íntimo serían eliminados. Para cambiar este ambiente, era necesario abordar de alguna manera el problema de Sanatruces. Los nobles también consideraron razonable la opinión de Surenas. Sin embargo, Orodes tenía una perspectiva completamente diferente. La razón era simple. Si reconocía a Sanatruces como miembro legítimo de la realeza, tendría que entregarle la región de Media según el acuerdo con Mitrídates. Además, a largo plazo, algún noble podría apoyarlo para rebelarse contra Orodes. ¿Por qué sembrar con sus propias manos una semilla de inestabilidad que amenazaría su autoridad? Tonterías. Sanatruces es un traidor. ¿Reconocer su estatus? Ja. Ni lo sueñes.
Tal vez consideraría hacerlo si eso hiciera que los romanos se retiraran, pero si van a invadir de todas formas, ¿por qué debería concederles eso? Gran Shansa, mientras Roma sostenga que Sanatruces es el rey legítimo de Partia, no podemos unir completamente nuestras fuerzas. ¡Qué disparate! Si hay tales personas, ordenaré que sean severamente castigadas por traición. Tú, en lugar de pensar en cosas innecesarias, concéntrate en elaborar estrategias para aniquilar a los romanos. Cumpliré vuestras órdenes. Surenas asintió con un suspiro. No era simplemente que Orodes fuera un monarca obstinado y de mente estrecha. Aunque tenía algo de eso, Orodes estaba en una posición donde no podía evitar desconfiar de Surenas. Para un rey, la existencia de un súbdito que podría derrocarlo en cualquier momento no representaba más que una amenaza. Especialmente Orodes, que había llegado al trono después de matar al rey anterior y a su hermano, no podía evitar ser aún más sensible a las amenazas externas. A veces, cuando miraba el rostro apuesto de Surenas, sentía un escalofrío en el pecho. Le hubiera gustado retirarle el mando supremo del ejército inmediatamente. Sin embargo, Orodes conocía mejor que nadie las capacidades de Surenas. Si se tratara de enfrentar a incompetentes comunes, habría asignado el mando a otro noble, pero el oponente esta vez era Roma. Exceptuando a Surenas, no había nadie que pareciera capaz de lograr la victoria. Orodes se enorgullecía de su capacidad para reconocer el talento de sus súbditos como nadie. El problema era que solo usaba esta capacidad para vigilar a los súbditos talentosos, aunque no era consciente de ello. Surenas, te encomendaré todas las fuerzas disponibles. Debes detener a los romanos a toda costa. Si logras méritos, te otorgaré la recompensa apropiada. Arriesgaré mi vida para repeler al ejército romano. Bien, excelente. Ahora, explícame tu plan general. Seguro que ya has concebido algunas estrategias plausibles. En esta etapa, no hay muchas estrategias disponibles. Primero necesitamos saber qué ruta tomarán los romanos para prepararnos. Estoy considerando 3 posibles rutas. Los ojos de Orodes y los otros nobles brillaron de interés. En cuanto a capacidad, nadie inspiraba más confianza que él. ¿3 rutas? Si lo pensamos con sentido común, ¿no vendrán a través de las regiones montañosas de Armenia? De esa forma, nuestra superior caballería no podría desarrollar todo su potencial. Sí. La ruta que menciona el Shansa es la más probable. Sin embargo, no podemos descartar completamente la posibilidad de que crucen la región desértica. Si marchan siguiendo el río Éufrates, podrían soportar el calor abrasador del desierto. Si logran ocupar Seleucia, estaríamos en problemas, así que debemos ser cautelosos. Y finalmente, también podrían navegar río arriba por los ríos Éufrates y Tigris de un solo tramo, aunque esta posibilidad es casi nula. Entonces, ¿solo debemos vigilar la región montañosa? Si vienen por el desierto, mejor para nosotros. Podríamos aplastarlos de inmediato con nuestra superior fuerza de caballería. No podemos ser tan optimistas. Si deciden entrar por el desierto, deberíamos asumir que tienen la confianza para hacerlo. ¿No podría ser simplemente que carecen de sentido militar? Surenas negó lentamente con la cabeza. Según la información que había recopilado, aunque Craso casi no tenía logros militares, su hijo era diferente. Además, había informes de que Roma había utilizado arqueros montados cuando Pompeyo había sometido al reino de Ponto. No podía saber exactamente en qué nivel estaban, pero parecía prudente ser cauteloso. Si realmente el ejército romano entraba en el desierto, probablemente sería porque tenían confianza en poder dominar en batalla de caballería. En su interior, Surenas esperaba que simplemente atravesaran las regiones montañosas de Armenia como era de esperar. Aunque elaboraremos estrategias específicas más adelante, ahora es momento de actuar. Reuniré soldados y enviaré exploradores a las posibles rutas del ejército romano. Haré todo lo posible para detener su avance, así que confíen en mí. Tan pronto como terminó la reunión, Surenas se apresuró a salir del palacio. Orodes, observando su erguida figura alejarse, sentía su corazón lleno de inquietud. Si Surenas perdía, Sanatruces y Roma avanzarían directamente hacia Ctesifonte. Su vida estaría prácticamente acabada. Pero si Surenas derrotaba a Roma, también habría problemas. Si lograba hacer retroceder a 60.000 soldados romanos, el prestigio de Surenas se dispararía.
Orodes se convertiría en un Shansa solo de nombre, sin poder real, y Surenas pasaría a ser el centro de Partía. No podría pedir nada mejor que ver a Surenas repeler a los romanos y morir en batalla al mismo tiempo. Pero las cosas rara vez ocurren de manera tan conveniente. Orodes exhaló un profundo suspiro hundido en su trono. Mutares, su confidente, que había notado el estado de ánimo complejo del rey, esbozó una sonrisa satisfecha. En medio de las intrigas fundidas como en un horno de ambición, celos, lealtad y anhelo de poder, Surenas completó silenciosamente la organización del ejército defensivo. Su número superaba los 15.000, combinando arqueros montados y caballería pesada. Aunque era un contingente insuficiente comparado con el ejército romano, al estar compuesto enteramente por caballería, su poder de combate era formidable. Surenas tenía la convicción de que, aunque fueran inferiores en número, no cederían en calidad general. No regresaré derrotado. O volveré con la gloria de la victoria o moriré enterrado en el desierto. Solo hay dos caminos posibles. Decidido, Surenas montó su caballo y ordenó la partida. Con la señal del trompetista, los jinetes comenzaron a avanzar levantando nubes de polvo. El ejército romano, que había movilizado más de 10 legiones, una fuerza formidable, contra el ejército parto que utilizaba su caballería al máximo. Sea quien sea el vencedor, el panorama en Oriente cambiaría drásticamente. Era un enfrentamiento entre dos potencias imperiales con alto orgullo y poder equivalente. Era el momento en que finalmente se alzaba el telón de una gran guerra, el gatillo de un cambio que sacudiría el mundo. Capítulo 115. No solo era el ejército parto el que sufría dolores de cabeza planeando estrategias. El ejército romano invasor también tenía muchas preocupaciones. Marcus celebraba reuniones de comandantes casi a diario para escuchar las opiniones de sus subordinados. La razón por la que Craso fracasó tan estrepitosamente en su expedición contra Partía en la historia original no era complicada. Fue porque, obsesionado con lograr méritos, ignoró completamente las opiniones de su Estado Mayor. El ejército que Craso comandaba no era en absoluto débil. Los casi 40.000 soldados de infantería y 4.000 de caballería constituían una fuerza formidable capaz de infligir un golpe severo a Partía. También contaba con oficiales competentes asignados por Pompeyo y César. Sin embargo, Craso, ansioso por obtener resultados rápidos, no escuchó los consejos de sus subordinados. Su impaciencia por no quedarse atrás de Pompeyo y César había estrechado su visión. El resultado se convirtió en una tragedia que se cuenta entre las peores derrotas en la historia romana, junto con Canas y Teutoburgo. Marcus no tenía la menor intención de repetir esos errores. Afortunadamente, el Craso actual era muy diferente del de la historia. Tenía una confianza firme en su hijo primogénito, que estaba acumulando brillantes méritos militares, y como líder de la facción aristocrática, sentía menos complejo de inferioridad hacia César y Pompeyo. En Roma, criar exitosamente al heredero de la familia se consideraba enteramente mérito del jefe del hogar. En ese sentido, Craso era objeto de envidia de todos los nobles romanos. Aunque su ascenso personal pudiera no compararse con el de César y Pompeyo, en la crianza de sus hijos no había comparación. En esta guerra también, aunque Craso asumió nominalmente el mando supremo, delegó el mando efectivo a Marcus. Marcus primero hizo que cada comandante de legión expresara todas sus opiniones posibles. Muchos de los comandantes que asistían a las reuniones eran veteranos designados por César y Pompeyo. Discutieron libremente sobre cómo atacar a Partía, y Marcus observó todo el proceso. Antonio, que expresaba sus opiniones con más entusiasmo, presentó un resumen de la situación actual. Partía es diferente de aquellos contra quienes hemos luchado hasta ahora. Muchos de los presentes habrán participado en la expedición oriental bajo el mando de Pompeyo. Pero Partía es similar y a la vez diferente de las otras dinastías orientales. Primero, lo que más debemos tener en cuenta es el clima impredecible del desierto. Un ejército con armadura pesada inevitablemente enfrentará varios problemas al marchar por el desierto. Y Partía es vasta. Si queremos coronar al príncipe Sanatruces como rey, necesitaremos avanzar hasta Ctesifonte, lo que significa prepararnos para una guerra prolongada. Uno de los comandantes de legión que escuchaba expresó sus dudas. ¿Es realmente necesario cruzar el desierto?
Aunque podríamos asegurar agua desplazándonos por las orillas del río, está el problema de la resistencia de los soldados, y además, la caballería, que es la fuerza principal del ejército parto, podría maniobrar libremente. ¿No sería mejor atravesar las regiones montañosas de Armenia? Cualquier persona con conocimientos militares habría llegado a esta conclusión. En la historia, Craso cruzó el desierto sin ninguna preparación y sufrió un desastre terrible, aunque muchas personas intentaron disuadirlo. Si Craso hubiera prestado un poco de atención a sus subordinados, la humillación de Carrae nunca habría ocurrido. Esta vez también, varios comandantes sentían inquietud ante la idea de atravesar el desierto. Sin embargo, ahora la situación era muy diferente. Marcus, que había estado observando silenciosamente la discusión hasta ahora, tomó la palabra. No es necesario preocuparse por eso. Ya hemos preparado la vestimenta adecuada para afrontar el clima del desierto. Y si el ejército parto cree que tiene ventaja, mejor para nosotros. Si sus fuerzas principales entran en batalla contra nosotros, aumentan las posibilidades de que la guerra termine rápidamente. Sí, ciertamente eso es verdad. Aunque Partía creía que su caballería era muy superior a la romana, la realidad era diferente. Con los estribos y arcos compuestos ya ampliamente distribuidos, y la mejora de las razas de caballos en curso, la caballería ligera romana no era inferior a la de Partía. En términos de caballería pesada, la diferencia era incomparablemente mayor. Naturalmente, la proporción de caballería en las legiones también había aumentado significativamente. A diferencia del ejército romano de Craso, que operaba con unos 35.000 soldados de infantería y 4.000 de caballería, el ejército romano actual contaba con 50.000 soldados de infantería y 10.000 de caballería. Mantenía esta enorme fuerza incluso después de destinar 2 legiones a la retaguardia para defender Siria y asegurar las líneas de suministro. Si nos desafían a luchar en el desierto, simplemente derrotaremos al enemigo y ocuparemos las ciudades principales de Partía, así que nadie debe preocuparse. En realidad, atravesar el desierto también tiene la intención de atraer a los enemigos al campo de batalla. Ah, ya veo. Es cierto que si atravesáramos regiones montañosas, nuestra propia caballería también tendría restricciones de movimiento y no podría operar adecuadamente. Pero, ¿por qué queremos conquistar primero las regiones circundantes? ¿No sería más fácil obtener su rendición si ocupamos la capital en el menor tiempo posible? Excelente pregunta. No es irrazonable pensar así. Pero esa es precisamente la trampa en nuestra percepción, y todos los presentes deben tenerlo en cuenta. Marcus hizo una pausa y miró a los presentes. La mayoría de los comandantes parecían confundidos, sin entender sus palabras. Percibiendo el ambiente, Marcus explicó con calma. La dinastía arsácida, que fundó Partía, es diferente de las otras dinastías a las que nos hemos enfrentado hasta ahora. A diferencia de otras dinastías basadas en la agricultura, la clase gobernante de Partía está más cerca de los nómadas, deben saberlo. La capital está a punto de caer. Simplemente se mueven a otro lugar y continúan luchando. Aunque la ocupación de la capital es un golpe considerable y una humillación, no es razón suficiente para rendirse. Ah, ya veo. Entiendo lo que quiere decir. Y aunque el rey de Partía se proclama como el Shansa, el rey de reyes, su poder real no alcanza ese nivel. Si los grandes nobles provinciales no lo apoyan, su poder puede colapsar instantáneamente. Además, contamos con un miembro de la realeza, Sanatruces. Si amenazamos a los nobles arrasando los puntos estratégicos clave, muchos nobles provinciales optarán por unirse a nosotros. La explicación de Marcus penetraba el elemento más esencial para conquistar Partía. En realidad, el poder militar de Partía estaba muy por debajo del de Roma en su apogeo. Durante el principio del imperio, cuando Roma luchó seriamente contra Partía, llegó a ocupar la capital 3 veces en el transcurso de un siglo. Sin embargo, la clase gobernante de Partía, como nómadas, continuó resistiendo esporádicamente y concluyó las negociaciones con Roma desde una posición ventajosa. Si una nación sedentaria desea obtener una victoria completa sobre una nación nómada, primero debe comprender correctamente las características del oponente. Los soldados romanos del período republicano todavía carecían de este conocimiento. Los comandantes de legión, tras escuchar la explicación de Marcus, renovaron fundamentalmente su comprensión de esta guerra. En un ambiente ahora más cauteloso, Publio señaló el mapa y ofreció su opinión.
¿Y si dividimos el ejército en dos? Una parte podría contener las fuerzas principales del enemigo mientras la otra ocupa el territorio. De esa manera, sería Partia quien se vería presionada, ¿no? No es mala idea. Pero el riesgo es demasiado grande. Y como casi todas las tropas enemigas son de caballería, si dividimos imprudentemente nuestras fuerzas, una de las partes podría ser derrotada por separado. La división de fuerzas debe decidirse después de derrotar a las fuerzas principales del enemigo, según la situación. Ciertamente tiene razón. Pero aún así, debe haber una manera de atacar desde dos direcciones. Publio trazó una línea con su dedo sobre el mapa. Si nosotros entramos por el desierto y Armenia ataca desde el norte, Partia también se verá obligada a dividir sus fuerzas. Por supuesto, ya hemos enviado emisarios a Armenia solicitando su participación. Pero no tengas expectativas excesivas. Su papel se limita a distraer la atención de Partia. La propuesta de Publio era extremadamente ortodoxa y sensata. Suponiendo que el oponente no fuera tonto, seguramente estaría alerta ante la participación de Armenia. Probablemente ya habría estacionado un cierto número de tropas defensivas en Armenia. Armenia usaría esto como excusa para no atacar agresivamente, y Partia tampoco querría luchar simultáneamente contra Roma y Armenia. Aún así, tenía sentido hacer que Partia separara parte de sus fuerzas. Publio asintió, mostrando que entendía. Entonces debemos planificar la estrategia sin considerar realmente las fuerzas de Armenia. Exacto, en cambio, les he indicado que envíen una unidad de transporte hacia el sur para apoyarnos con suministros. Antonio sacudió la cabeza con una expresión peculiar. Con tanta comida llegada de Egipto, no nos falta suministro. Si protegemos adecuadamente las líneas de abastecimiento, parece que no necesitaremos solicitar provisiones a Armenia. Pero tampoco podemos decirles que no colaboren en absoluto. Antonio estuvo de acuerdo inmediatamente, admitiendo que eso era cierto. En realidad, Marcus tampoco necesitaba las provisiones de Armenia. Lo que buscaba era estabilizar el panorama posterior a esta guerra. De todas formas, la Armenia actual no era más que un estado inestable con solo una cáscara. Si la dejaban así, solo aceleraría el caos, vacilando constantemente entre Roma y Partia. En esas condiciones, la frontera norte de Mesopotamia nunca se estabilizaría. En ese caso, sería mejor anexionar Armenia a Roma y extender la frontera norte hasta las montañas del Cáucaso. Sin embargo, no podía intervenir en Armenia sin un pretexto legítimo. El suministro de provisiones era, por así decirlo, una excusa para poder reclamar el apoyo insuficiente de Armenia. Este plan ni siquiera lo conocía el emisario enviado a Armenia. Sin embargo, siguiendo las órdenes de Marcus, el emisario ocultó cuidadosamente el hecho de que Roma ya contaba con abundantes provisiones. Noble gobernante de Armenia, creo que estáis al tanto de que nuestro Roma está en guerra con Partia. Como país protegido por Roma, cumplid con vuestro deber y atraed su atención en la frontera mientras los atacamos. Artabasdes, que había ascendido al trono recientemente, sinceramente no quería involucrarse en esta guerra. En su corazón, deseaba que Roma y Partia se destrozaran mutuamente. Ocultando sus verdaderos sentimientos, se inclinó hacia adelante en su trono y preguntó. ¿Eso significa que no tenemos que entablar una guerra total con Partia? Es suficiente con distraer la atención de Partia. Pero si no reaccionan, entonces, naturalmente, debemos atacar. Aunque no deseaba una guerra con Partia, no rechazaría la oportunidad de expandir su territorio sin costo. El emisario sugirió que si la defensa de Partia era sólida, en lugar de apoyo militar directo, podrían contribuir con provisiones. Artabasdes respondió que lo consideraría. Y después de que el emisario se retirara, celebró una breve reunión. Aquí, nobles influenciados por Marcus presentaron opiniones que encantaron al rey. Si Roma gana esta guerra contra Partia, ¿qué será de nuestra Armenia? Ya nos tratan prácticamente como un estado vasallo. Si adquieren también el territorio de Partia, sus abusos empeorarán. Sí, yo también lo sentía así. ¿No notaron la actitud del emisario romano, como si fuera obvio que debemos cumplir con su petición? Sí. Esa arrogancia solo empeorará, no disminuirá. Por lo tanto, no debemos permitir que Roma derrote unilateralmente a Partia. Artabasdes acarició su barba con expresión interesada. Entonces, ¿qué crees que debemos hacer?
Por mucho que Roma nos desagrade, tampoco podemos aliarnos con Partia. Efectivamente. Eso sería aún más impensable. Roma al menos finge buscar justificaciones, pero Partia es diferente. No podemos invitar a un tigre a casa para evitar un lobo. Opino que Su Majestad debería limitarse a observar mientras Roma y Partia luchan ferozmente entre sí. Así que, fingir que ayudamos pero sin proporcionar apoyo real. La propuesta de los nobles sabía a dulce miel. Artabasdes la aceptó de inmediato. Decidió posicionar soldados en la frontera con Partia solo para atraer su atención y proveer provisiones de manera deliberadamente lenta. Cuando preguntó qué pasaría si Roma planteaba problemas después de la guerra, sus cortesanos tenían respuestas preparadas. De todas formas, Roma y Partia sufrirán daños considerables en esta guerra y no tendrán energía para preocuparse por nosotros. Piénselo. Por muy fuerte que sea Roma, no puede mostrar todo su potencial sin un suministro completo. Y como no hemos rechazado abiertamente la petición de Roma, podemos justificarnos adecuadamente. Artabasdes se sintió completamente satisfecho. Desde su punto de vista, el equilibrio de poder entre Roma y Partia no se inclinaba hacia ningún lado. Aunque objetivamente la fuerza militar de Roma era mayor, en una guerra generalmente el defensor tiene ventaja sobre el atacante. Además, Roma actualmente había formado un enorme ejército para ocupar la lejana Galia en Occidente. Al no poder concentrar todas sus fuerzas solo en Partia, desde la perspectiva de Partia, había posibilidades de librar una batalla equilibrada. Si ambos bandos sufrían graves daños, Armenia podría aprovechar la oportunidad para aumentar su poder. Un país en declive necesita una oportunidad para prosperar nuevamente. Artabasdes decidió aprovechar esta guerra como una oportunidad para el resurgimiento de Armenia. Sin embargo, lamentablemente, el pensamiento de los nobles difería del rey. Hablando francamente, a la mayoría no les importaba si el gobernante era Artabasdes o Roma. La mayoría pensaba que no les importaba quién estuviera al mando, siempre que garantizara firmemente sus privilegios adquiridos. Muchos de los nobles armenios tenían raíces en la dinastía Seleucida antes del establecimiento de la dinastía Artáxida. Por lo tanto, su lealtad y sentido de pertenencia al Estado eran bastante débiles. Roma generalmente garantizaba la posición de los poderosos, excepto la del rey, cuando ocupaba un país extranjero. De hecho, incluso en la dinastía Seleucida, solo la familia real fue expulsada, mientras que todos los nobles centrales mantuvieron sus posiciones. Esto tenía importantes implicaciones para los nobles orientales. Incluso si Roma entra, nuestra posición no cambiará mucho. Era natural que este pensamiento se asentara en un rincón de sus mentes. Que Roma tratara bien a los nobles locales y distribuyera la ciudadanía no era en absoluto una obra de caridad. No solo facilitaba la estabilización del territorio ocupado, sino que también tenía la intención de facilitar futuras conquistas. Marcus comprendía bien las tendencias y pensamientos de los nobles armenios. Prometió a quienes accedieran a sus peticiones mayores privilegios que los que tenían bajo Artabasdes. Los nobles tampoco tenían razón para rechazarlo. Los nobles experimentados simularon odio hacia Roma y manipularon al rey. Otros nobles que no se habían unido a la facción de Marcus tampoco tenían una base legítima para oponerse, así que guardaron silencio. Aunque Artabasdes ni siquiera lo imaginaba, en este momento el destino de Armenia estaba prácticamente decidido. Mientras el ejército romano marchaba claramente hacia Partia, incluso en esos momentos, la sombra de Marcus iba infiltrándose sigilosamente en el palacio de Armenia. Cuando el ejército romano comenzó su marcha en serio, los movimientos del ejército parto también se aceleraron. Al recibir la noticia de que el ejército romano se dirigía a Partia a través del desierto, Suenas exhaló un suspiro cargado de significado complejo. Su esperanza interior de que siguieran la ruta ortodoxa a través de las montañas se había desvanecido. Ahora las posibilidades se reducían a dos. O el comandante enemigo era más incompetente de lo esperado, o su fuerza era tan formidable que no temía a la caballería parta. Aunque deseaba que fuera lo primero, no podía descartar la segunda posibilidad. Por lo pronto, hizo avanzar lentamente los 15.000 jinetes que había organizado. Al mismo tiempo, envió una carta a Orodes en la capital solicitándole que contuviera a Armenia. Orodes inmediatamente formó un pequeño destacamento separado y mostró intenciones de atacar Armenia.
Ante la rápida respuesta de Partía, Armenia mantuvo sus tropas sin avanzar, manteniendo un estado de confrontación. Lo único que quedaba era derrotar al ejército romano que marchaba a través del desierto. Algunos soldados llenos de confianza propusieron entablar batalla antes de que el ejército romano cruzara el desierto. Los jinetes partos, que nunca habían luchado contra Roma, ciertamente tendían a subestimar al enemigo. Roma es diferente de los enemigos con los que hemos luchado hasta ahora. No debemos sobreestimar al enemigo más de lo necesario, pero nunca bajen la guardia. A pesar de las severas advertencias repetidas varias veces, los soldados jóvenes no parecían muy convencidos. Esto era inevitable. El núcleo del ejército romano era la infantería. La infantería era la clase militar más despreciada en Partía, generalmente utilizada como carne de cañón en el campo de batalla. Era natural que se relajaran al saber que la infantería constituía la mayoría de las legiones. Surenas tampoco podía reprimir completamente el vigor de los soldados deseosos de luchar. Había seleccionado varios terrenos favorables para la batalla. Y continuamente recibía información sobre el ejército romano de las tribus que vivían en el desierto. Si la preparación del ejército romano resultaba inesperadamente deficiente, planeaba enviar inmediatamente jinetes para castigarlos. Pero las expectativas de Surenas se desvanecieron por completo. Solo con leer los informes de sus informantes, quedaba claro cuánta preparación había hecho Roma de antemano. ¿Dices que se cubren todo el cuerpo con tela blanca para bloquear la luz del sol? Sí. No pude acercarme lo suficiente para ver en detalle, pero eso al menos era claramente distinguible. Así que mantienen cierta distancia del río mientras aseguran agua y bloquean el calor y la arena con tela blanca. Definitivamente no han venido sin pensar. Aunque es sentido común para quienes viven en el desierto, aquellos que nunca lo han experimentado a menudo subestiman el terror del sol. Algunos incluso cuestionan por qué ponerse más ropa cuando hace tanto calor. Por supuesto, estas personas podrían comprender amargamente la razón si fueran arrojadas al desierto solo por un día. Si el ejército romano hubiera entrado en el desierto sin preparación adecuada, habría sufrido deshidratación en pocos días. También era una buena elección moverse por una ruta que mantuviera distancia con la orilla del río, aunque ralentizara la marcha. Como pensaba, iniciar una batalla inmediatamente conlleva demasiado riesgo. Debo determinar el curso de acción después de evaluar objetivamente las fuerzas enemigas. La caballería tiene muchas ventajas, pero la mayor fortaleza es la facilidad tanto para atacar como para retirarse. Surenas decidió aprovechar activamente este punto para medir la fuerza del ejército romano. La noticia de que un pequeño destacamento se acercaba llegó inmediatamente a oídos de Marcus. Su estado mayor sugirió enviar inmediatamente caballería para expulsar al enemigo, pero Marcus no actuó precipitadamente. La razón era que el número de enemigos reportados era demasiado pequeño para ser un ataque en toda regla. No hay necesidad de mostrar nuestras fuerzas a un enemigo que viene a explorar. Pero si nos escondemos demasiado, el enemigo también puede sospechar que algo está mal, sería bueno mostrarles al menos los arcos. Que los comandantes de legión transmitan a los centuriones que mantengan la caballería atrás y envíen a la infantería al frente. Vuelvo a enfatizar, oculten completamente las nuevas armas y no las usen. Con la infantería con escudos y los arqueros es suficiente para repeler a su caballería arquera. Sí, señor. Tan pronto como se dio la orden, cada legión se movió con precisión, formando una nueva alineación. Marcus era muy consciente de la existencia de Surenas, a quien nunca había conocido. Aunque la batalla aún no había comenzado, la guerra psicológica entre los comandantes supremos que lideraban las legiones ya había comenzado. Esto también era como una batalla, en el sentido de que un solo error de juicio podía tener consecuencias fatales. Tanto Marcus como Surenas, sin bajar nunca la guardia, no perdían de vista ni el más mínimo movimiento del enemigo mientras intentaban leer las jugadas del otro. Sin embargo, había algo más que Surenas desconocía. El oponente al que debía prestar atención no estaba solo frente a él. La trampa que Marcus había tendido no era algo que pudiera percibirse simplemente observando el frente. A diferencia de Surenas, que era un soldado puro y un estratega, la esencia de Marcus estaba más cerca de la de un político. Para él, la guerra no era más que un medio para lograr objetivos políticos. Centrándose solo en el aspecto militar, no se podía seguir la visión de Marcus.
Dependiendo de cuándo se diera cuenta Surenas de este hecho, la situación de la guerra podría cambiar en cualquier momento. La guerra apenas acaba de comenzar. Fin del capítulo 115.